Bien, seguimos. Fernando, sí. Interesantísimo lo que estuvieron conversando con Elisa Ariana a propósito del cáncer y de esta ayuda solidaria, esta apuesta a la vida, esta apuesta a en un ratito va a estar Elisa con Zulma Camacho, que es una de las integrantes de Honrar la Vida. Honrar la Vida. Un grupo de mujeres. Viste que hay una palabra que se usa para decir que los hombres son más que hombres, que es pro hombres, y no conozco el de pro mujeres. Debe ser parecido, ¿no? Es decir, cuando es una mujer más que mujer, bueno, hay unas cuantas de esas. Hay unas 96 que son que colaboran, exacto, que colaboran con... Bueno, tenemos a Sebastián Agobián, magíster en Relaciones Internacionales. Le estuve preguntando antes de venir al aire qué quería decir exactamente la palabra magíster, porque viste que cuando yo era joven era jefe, subgerente y gerente. Después venía el directorio, presidente. Ahora hay magíster, hay CEO, hay no sé cuántas CEO. Claro, sí. ¿Por Sí. qué No, estamos traduciendo al...? Sí, ahí... Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ahí hay diferentes aspectos, ¿no? A evaluar. Sí. Por ejemplo, la palabra CEO refiere más a las relaciones laborales. Ajá. La palabra magíster viene del mundo académico, donde vos tenés 3 niveles grandes a nivel académico, donde el primero es el grado, que es la licenciatura, en este caso, de Relaciones Internacionales, que está en la Universidad de la República. Después tenemos el segundo paso, que es el maestrando o el magíster, que es la especialización, ¿no? Donde se especializa dentro del área de Relaciones Internacionales. Son 2 años y una tesis. Y después tenemos un tercer escalón que, lamentablemente, en la Universidad de la República y en ninguna universidad privada no lo tenemos, los doctorados en Relaciones Internacionales. Tenemos que hacerlo en el exterior. ¿Lo hiciste? Bueno, estoy presentando ya una propuesta para estar en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, para presentar un doctorado. ¿Y cuántos años es eso? Son 5 años. La. Sí, Es tan largo como la carrera. Exacto, porque la carrera son 4 años, la maestría son 2 y bueno, el doctorado son 5. Mirá. Mucho más que un médico. Sí. Un médico con especialización no sé si llega a tanto. Un médico con especialización son 6 años de la carrera y la especialización son 2 años y medio, son 8 años de y medio. De 2 a 3 depende de la especialización, pero por ahí andan. Pero qué bueno tener además un hombre tan joven que está vinculado a un área laboral clave en la Intendencia, que son las políticas internacionales, relaciones internacionales, que esto es lo que permite por muchos lados saber tipos de acuerdo, tener los vínculos por ejemplo, en las mercocidades o con las ciudades del continente, hasta acuerdos con ciudades europeas, analizar esa probabilidad de construir un mundo de cercanías y hacerlo desde las políticas internacionales. ¿Cómo viene Montevideo en eso, ya que tú estás en la Intendencia de Montevideo? Acabamos de ver este acuerdo con el BID, tema saneamiento, y también está bajo su órbita, pero en ese relacionamiento con el resto del continente, ¿cómo estamos? Muy bien, la verdad, sin duda es un gran avance que hemos tenido de Montevideo a lo largo de estos 30 años, por ejemplo, de fundado el Mercosur. Vamos a recibir en el mes de noviembre la cumbre de Mercociudades. Son 365 ciudades de América Latina, no solo del Mercosur, que van a confluir en Montevideo, donde Montevideo va a ser electa para presidir esa organización internacional, donde también tenemos vínculos muy fuertes de cooperación internacional con el BID, ¿no? Todos los acuerdos, más allá de los préstamos que siempre se hablan, pero también tenemos acuerdos con fondos no reembolsables que implican, por ejemplo, acuerdos para trabajar monitoreos proyectos en materia de transporte, o sea, cómo mejorar el transporte. También tenemos proyectos en lo que es en la materia de ODS, ¿no? Los desarrollos sustentables que tiene el país como compromiso, ¿no? En materia de medio ambiente. Uruguay y Montevideo principalmente, con su consigna Montevideo más verde, estamos avanzando en cánones muy específicos con respecto a lo que es el tema del saneamiento, el tema que la calidad del aire, la calidad del agua, el buen vivir, y hoy Uruguay y Montevideo está posicionado como la principal capital de América Latina con mejor estilo de vida y mejor calidad del aire. Eso te iba a preguntar. Entonces, el aire es fundamental, y sí, parte de estos acuerdos, parte de la cooperación internacional en proyectos, no solo que nosotros recibimos, sino también Montevideo expone como capital referente en estos aspectos. Por ejemplo, estuvimos en lo que es La Coruña, exponiendo Montevideo y las características del tratamiento de saneamiento, el agua, el aire, el transporte, la movilidad, ¿no? Urbana. Después los aspectos también vinculados a la educación, ¿no? Cómo también desde Montevideo articulamos para que los centros de estudio sean espacios públicos donde el estudiante pueda poder desarrollar
nada más y nada menos, por ejemplo, el transporte y la movilidad de los estudiantes a esos centros de estudio, ¿no? Que también ahí Montevideo tiene y juega un rol importante. Bueno, y esos aspectos son fundamentales en el marco de la cooperación, no solo para recibir, sino también Montevideo para exponer. Y también en noviembre tenemos la cumbre de lo que es una organización internacional más potente, que es no solo Mercosuridades, que esto es a nivel mundial, que es UCSI, que es la Unión de Capitales Internacionales, donde ahí Montevideo también está presentada como una de las posibles candidatas para presidir ese organismo internacional muy fuerte, donde estamos a la par de Berlín, París, Barcelona, Bogotá, Washington, Nueva York, ¿no? Manejando los programas de cooperación y también programas estratégicos, por ejemplo, de lo que es las ciudades inteligentes, ¿no? Montevideo hoy tiene un monitoreo y una capacidad de desarrollar los aspectos de capacitación a sus funcionarios para que vean, incluso también transmitirles esas fortalezas al Ministerio del Interior con todo lo que es el monitoreo de la movilidad y de lo que pasa en Montevideo, pero también después los aspectos de transporte y lo que es fundamental, el gobierno digital, ¿no? Que Montevideo y Uruguay, por suerte, estamos dentro de los primeros 9 países del mundo que estamos en gobierno digital, que eso implica transparencia, implica también que la gente hoy pueda ver sus expedientes, iniciar trámites a través de online, no tenga que ir ni a los municipios, ni a la intendencia, hacer largas colas. Hoy uno puede hacer esos trámites, la Intendencia está digitalizando todos los expedientes, ya sacando el papel físico, ¿no? Y eso nos implica velocidad y trámite y también menos costos para los ciudadanos, que eso es lo importante. Toneladas de papel. Toneladas de papel, ¿no? Bueno, y antiguamente obviamente se archivaba Ahora hasta no. que llegaba un momento y se caducía. Ahora lo que es, y está dentro de los marcos de los desarrollos y de los objetivos que nosotros nos planteamos como Montevideo, ¿no? En materia ecológica, pero también en materia de velocidad y digitalización, es, ¿no? El tema de el gobierno digital, transparente y que obviamente va a ayudar con lo que es el equilibrio y lo que es el medio ambiente. Hay otro intercambio también en las políticas internacionales, que es la cultura, la transferencia de cultura, de conocimientos, el también posicionar lo que es lo autóctono, lo propio, por ejemplo el carnaval, el candombe, para poner simplemente algunos ejemplos, el fútbol, el Estadio Centenario, que es un monumento al fútbol mundial, pero además tiene un museo, tiene además un paisaje cultural, la ciudad muy rico, con un atractivo museístico realmente significativo. ¿Cómo estamos en esa materia? Nos ayornamos y miramos los grandes museos de Europa, muchos de América Latina, que son muy buenos. Hablabas de Bogotá, el Museo del Oro, por ejemplo, es un ejemplo a poder imitar y a seguir. ¿Cómo vamos en esa materia? Bueno, en esos acuerdos. Sí, en esos, tanto el año pasado como este año, Montevideo recibió en la Feria Internacional de Turismo en España el premio a capital turística a nivel latinoamericano. Eso que implica que Montevideo tiene y ha avanzado en fortalezas muy grandes con respecto a lo que es la captación del turismo, ¿no? Darle una oferta variada, ¿no? Como bien lo señalaba Leo, ¿no? Los aspectos, no solo los museos, que son importantes, pero sino también cuando uno analiza las encuestas de los turistas cuando se van, también la formación de lo que es el funcionario receptivo de los gastronómicos, el rubro hotelero, ¿no? Después también la gente que trabaja en el sector turismo, ¿no? Cuando vamos a ver las encuestas de los extranjeros que vienen de turismo y nos dicen que el principal valor agregado que tiene Montevideo es primero la gente, segundo la seguridad de Montevideo y después la accesibilidad que tiene. A veces nosotros nos parecemos montevideanos, ¿no? Entendemos que Montevideo es un caos, que es el tránsito, ¿no? Y cuando uno ve otras ciudades del mundo y cuando ve el plano turístico, ¿no? Cuando ve la señalética que es tan importante, ¿no? Cuando uno viene de afuera y nos quiere llegar a determinado punto, llega. ¿Por qué? Porque está instruido de determinada manera. Entonces, Montevideo se ha convertido en un espacio amigable para la recepción de turismo, principalmente, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver el turismo de cruceros, ¿no? Que eso ha sido un gran impulso, ¿no? Dinamiza mucho la gastronomía, la visita de la ciudad. Nosotros hemos trabajado muy fuertemente, por ejemplo, en la oficina de turismo. El transporte para poder llevar. La oficina de turismo se fue a la Ciudad Vieja, salió del Palacio Municipal, se fue a la Ciudad Vieja, ¿no? Y ahí tenemos una oficina inteligente que recibe a toda esa masa de turistas
de los cruceros con un espacio inteligente donde efectivamente ahí le plantean los diferentes lugares, las diferentes actividades que tiene para realizar en tan poco tiempo que tienen, ¿no? Son instruidos. ¿El bus turístico cuánto pesa? El bus turístico pesa mucho y ahora en esta administración hemos incorporado no solo el bus turístico para los turistas, sino también para los montevideanos y las montevideanas. Ahora tenemos también bus turísticos que van a los barrios. Tenemos programas de la Intendencia con muy bajos costos que recorren Montevideo y que llegan a determinados aspectos turísticos, por ejemplo, que antes no se llegaba, lo que es el este de Montevideo, pero también el oeste de Montevideo, ¿no? Con su patrimonio turístico. Bueno, hemos logrado el turismo en los barrios, se llama el programa, y es un programa donde a diario cientos de montevideanos recorren nuestra capital. Te voy a cambiar el tema. Lo que quieras. Si Uruguay hace un acuerdo con China y tiene que renunciar al Mercosur, con lo que eso implica, lo que impacta. Sí. ¿Cómo impactaría, por ejemplo, en una ciudad como Montevideo, que tengamos que cambiar de régimen, que tengamos que tener un sistema impositivo diferente? ¿Qué impacto ves tú gradualmente que podría llegar a tener una salida en un tema tan complejo del que se conoce muy poco, pero que estamos hablando del gigante asiático, la primera potencia económica del mundo, Exacto. Que tiene un peso específico enorme, pero nos implicaría, si seguimos por nuestra cuenta propia, tener que abandonar un sistema en el cual también hay una gran parte del comercio del país que está vinculado a Brasil, Argentina, básicamente. ¿Cómo impactaría eso en la construcción de esa ciudad abierta al mundo y sobre todo con la atracción del turismo al Uruguay? Sin duda, Leo, fue una excelente pregunta donde tenemos varios puntos para analizar. Me lo agrandás. No, te lo agrandás. Diciendo que es una ¿Sí? excelente pregunta, me lo agrandás. Eso sí incluye el Parque Capurro, ¿no? El Parque Capurro, no, vamos a la bombonera que Basáñez que hizo es patrimonio histórico. No vayas a por el Trócoli, por favor. No, el Trócoli no, hemos tenido grandes victorias en el Trócoli. Pero volviendo al tema, ¿no? El TLC con China y Uruguay es algo que efectivamente marca muchísimo la agenda del Uruguay. Primero, como bien señalaba Leo, China es el principal socio comercial del Uruguay y eso es ineludible. China está llamado a ser la primer potencia económica, militar, comercial en el corto plazo, ¿no? Desplazando nada más y nada menos a Estados Unidos. Esto habla también de un mundo que ya no es un mundo unipolar, sino también es un mundo multipolar, que a su vez también hay otras potencias, subpotencias, que vienen asomando, ¿no? La Unión Europea, Rusia, Alemania, Sudáfrica, ¿no? La India, Pakistán, Australia, pero con estas dos potencias grandes y nosotros tenemos relaciones con ambas. ¿Qué implica para el Uruguay, ¿no? China? Como señalamos, primero el primer socio comercial, donde básicamente nosotros exportamos commodities, ¿no? Carne, soja, lácteos y lana. Muy poca mano, muy poca elaboración, ¿no? La mano de obra más calificada, o sea, las materias y los bienes con mayor trabajo agregado y mayor valor, se exportan al Mercosur, principalmente a Brasil, ¿no? El Uruguay, para firmar un acuerdo solo con China, a ver, acá no hay doble lectura, no hay dos bibliotecas. Acá hay un acuerdo del Mercosur, está la cláusula 32/00, que se firmó en el año 2000, donde establece que todos los socios comerciales para firmar un acuerdo deben estar autorizados por el resto de los socios. Al punto que Uruguay utiliza esa cláusula y consulta a todos los socios para firmar el TLC Uruguay-México. ¿No? Entonces, hoy por hoy no podemos decir que esa cláusula está anacrónica o no se puede usar cuando Uruguay la utilizó en su momento. Por lo tanto, tendremos que tener coherencia. En ese plano tenemos actores fundamentales que son los dos primeros, Brasil y Argentina. Brasil, primero, con una elección muy cerca en octubre, donde la Federación Paulista del Brasil, ¿no? Ya le dijo a Bolsonaro que el TLC de Uruguay es un poderoso es un poderoso factor. Lobby empresarial, no solo de Brasil, sino de América Latina. De América Latina. Marca la cancha en América Latina, imaginémonos en Brasil, ¿no? Ya le soltó la mano a Bolsonaro y gran parte de la pérdida de popularidad de Bolsonaro responde a esa soltada de mano, pero ya le anticipó no solo a Bolsonaro, sino también a Lula, si es que estuvo ahora hace poquito Lula en la federación, que ese acuerdo es un acuerdo que busca perforar el Mercosur. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros no somos un barrio de China, somos 3 millones, somos una manzana de China, ¿no? O sea, China estratégicamente, el Uruguay y el mercado del Uruguay no le interesa. ¿Qué le interesa? Comercial determinados bienes industriales
llegarlos a Uruguay, nacionalizarlos a Uruguay a través de un pequeño cambio de valor y después, obviamente, exportarlos sin aranceles como materia uruguaya a Brasil y Argentina. ¿Tá? Entonces, por ahí, una cosa es lo que dice Bolsonaro, otra cosa es lo que dice Itamaraty, que es la Cancillería, y otra cosa que dice la Federación Paulista, y a las puertas de una elección en octubre. Después tenemos Argentina, que obviamente Argentina, por su trayectoria histórica proteccionista, ¿no? Y su intento de desarrollo nacional, que busca que las empresas sean un factor fundamental en el desarrollo. Entonces, en ese sentido, nunca van a querer firmar un acuerdo de un TLC de estas magnitudes porque les impacta fuertemente a su industria. Y después tenemos Paraguay, el otro socio que decimos, bueno, es un socio que es ideológicamente afín a la calle Pou, ¿no? Es un país chico que tiene que buscar las asimetrías luchando contra los grandes, pero ¿qué pasa? Nada más y nada menos, y fue el primero que pegó el grito en el cielo, Paraguay es socio preferencial de Taiwán. No reconoce a China como gobierno. Por lo tanto, nunca se sentaría jamás en una mesa con China a negociar ni el TLC, ni la Conmebol, ni el Mundial de Fútbol, nada, porque eso sería de facto en las relaciones internacionales reconocer al gobierno de China como legítimo popular. Uno cuando va a Asunción llega al aeropuerto y lo primero que encuentra es una ofrenda floral enorme del pueblo paraguayo a Taiwán, y cuando va al Congreso una placa enorme de agradecimiento del pueblo paraguayo a Taiwán por haber construido el Congreso. Entonces, ahí hay muchísima plata en cooperación, mucho interés. Entonces, obviamente, es muy difícil este acuerdo. Ahora, nosotros decimos que hay que negociar, que el Uruguay tiene que negociar. Bueno, el Frente Amplio lo intentó y no pudo avanzar por estas mismas razones. Exacto, porque primero, aparte del gobierno chino en su momento, y yo fui parte un poco del proceso, cuando trabajamos en la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Economía, que ahí negociábamos ese tipo de acuerdos, los chinos nos decían que a ellos les interesaba firmar un acuerdo con el bloque y que Uruguay era un socio estratégico y que necesitaba de Uruguay para convencer al resto del bloque. Eso era un poco. Ahora cambia un poco la cuestión. No nos queda muy claro tampoco la definición de China, ¿no? Porque más allá de los acuerdos, más allá del mail y el párrafo que leyó el presidente, tampoco hay en los documentos oficiales de China ni en el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Sí, no aparece nada. No aparece nada. Entonces eso es muy, muy raro, porque aparte China tiene socios preferenciales a Brasil por el tema de los BRICS, y Argentina firmó un acuerdo en materia de inversiones monstruosos. Por lo tanto, hay un aspecto que tenemos que seguir profundizando. Ahora, el TLC y los TLC son buenos o son malos, bueno. Nosotros lo que decimos, o lo que yo pienso personalmente, es que los TLC no son ni buenos ni malos, son herramientas del comercio exterior. Y además han ido modificándose a través del tiempo. Es como el cuchillo, puede ser bueno o puede ser malo. Recorremos la década en la que Estados Unidos firmaba TLC con muchos países del mundo, y el primer TLC al último que firmó, la diferencia era abismal. Era abismal. El TLC que a nosotros nos quisieron firmar, TLC Uruguay y Estados Unidos, que era el Fast Track que quería Bush firmarlo rápido, nos ofrecieron... La vía rápida, ¿no? Exacto. Nos ofrecieron el TLC de Perú y quisimos negociar y dijeron, no, ni una coma porque esto tiene que salir ya. Es como el de Perú. Entonces tú ves la realidad de Perú y la realidad de Uruguay son totalmente disímiles, no teníamos margen, entonces se firmó el TIFA. Entonces acá con China lo que hay que buscar, que es lo que intentamos empezar en el gobierno de Frente Amplio, es buscar acuerdos arancelarios, acuerdos de determinados productos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el 12% en carne, de arancel de carne, ¿tá? Australia y Nueva Zelanda, nuestros principales cero. Tienen cero. Entonces ahí tenemos que negociar. Lana 38%, pero tampoco exportamos mucha lana. Soja, que exportamos mucha soja, está en un 3%, porque a China le interesa que sea barata. Entonces, lácteos un 10%. Entonces, cuando analizamos todo el conjunto de arancel, un TLC es necesario por bajar un 12% en la carne, un 10% en la leche, básicamente, y después a eso dejamos abierta toda lo que es nuestra industria, ¿no? Entonces, cuando uno ve los factores, quién gana y quién pierde, y lo único que podemos llegar a ganar es bajar la carne un arancel de un 12%. Tan es así que muchos sectores industriales de la Cámara de Industria de Uruguay han puesto muchos reparos y preocupación, porque gran parte de la industria se desmantela. Entonces ahí donde nosotros tenemos la industria, que es la poca industria que tenemos, que es la que da manufactura calificada, que la exportamos al Mercosur, que tenemos capacidad de exportar, ¿no? Con aranceles bajos, está en riesgo por un acuerdo. Entonces tenemos que ir, me parece, que a los acuerdos más despacito y por las piedras, como despacito decía. Y las piedras, exactamente. Ha sido un gustazo recibirte, ya a veces el tiempo es muy finito. Así es la televisión. Eso de que nunca nadie dijo esa frase. Nunca nadie la dijo, es nueva. La acabamos de acuñar nosotros para que ustedes se enteren. Pero bueno, ha sido un placer recibirte. No va a ser la última vez que nos visites, porque estos temas son realmente apasionantes, Fernando. Muy bien, gracias, Eva. Muchas gracias, Fernando. Y mucha suerte. Leo, sí, yo le iba a preguntar cómo se congeniaba esa gran política de Montevideo Verde, buen aire, no sé, te queman, te incendian los contenedores, te rompen. Sí.
¿Cómo? ¿Qué hay que ver? Ahí lamentablemente primero Eso no tiene solución. Primero, educación. Segundo, mayor monitoreo, que estamos trabajando en eso, Sí. las cámaras. Así. La ley de faltas sanciones, surge por eso, ahí y va, sanciones, ahí por va. eso las cámaras, y tenemos Ajá. varias leyes de faltas. ¿Cuántos contenedores recaudamos. queman por mes? El otro día hablábamos, ¿no era contigo, Leo? ¿Cuántos contenedores? Es abismal, Y bueno, lo que nosotros tenemos, y lamentablemente vemos cada vez más que estos fenómenos suceden, y sin duda es cada vez que eso pasa el contribuyente lo siente, no Y solo sí, por la plata que se pone, sino y porque obvio, también se queda y obvio, desafectado y obvio. y ahí Y hay que retirar, hay que armar y hay que desarmar. Bueno, Gracias, Eva. queda Gracias, para Pablo. conversar mucho más. Tras la pausa volvemos. Hay mucho más aquí en La Otra Mirada. Un agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy